El centro de la Tierra. Vamos a hablar del centro de la Tierra que está en el Polo Norte. ¿Qué es el Polo Norte? Pues el Polo Norte es un imán que tiene la Tierra en forma de U y tiene el Polo Norte está allá en el Polo Norte del imán está en el Polo Norte y el Polo Sur del imán está en el Polo Sur del imán. Es un imán en U que tenemos. Hay dos tipos de imán, uno alargado y uno en forma de U. Tenemos el de forma de U. Ya les dibujo todo en Sketch. Entonces, el Polo Norte, ¿dónde queda? Más alantico de Groenlandia, más alantico. Más alantico son varios metros, varios kilómetros. 1000, 2000, 3000, pero ya vamos para calcular exactamente dónde está. Pero eso está más adelante de Estados Unidos, más adelante de Rusia. A Groenlandia te lleva al final. Groenlandia te lleva porque Groenlandia es parte del Polo Norte. Está ahí, al terminar Groenlandia, ahí es el Polo Norte. Entonces en el Polo Norte tenemos un círculo y tenemos ese círculo, esa torta circular está partida en 4 pedazos, en 4 partes. Y dentro de ese círculo hay un minicírculo más pequeño. En ese minicírculo más pequeño, o sea, usted sabe cuando usted pica la torta de cumpleaños y luego hacen un círculo más pequeño en la torta y de ahí para acá es que pican. Bueno, en ese centro de la torta, en ese circulito de la torta, está una piedra negra. Le llaman la isla negra, piedra negra. Es una piedra magnética, o sea, es que alguien agarró un poco de imán, o sea, varias toneladas de imán y lo colocó allí en el centro de la Tierra. Pero ese imán sigue por debajo de la Tierra siendo una forma de U. Entonces allí está esa piedra negra, esa piedra imantada, por eso las brújulas la siguen. Y allí hay especie como de un ascensor que suben hacia arriba hasta llegar llegar al cielo y de ahí ese ascensor sigue acristalado ahí para arriba hasta los 7 cielos. Entonces, entonces en ese círculo, al borde de ese círculo, eso está picado en 4 partes, que son 4 montañas. Alrededor de ese círculo, alrededor de esa torta, tenemos un mar de profundidad de 3048 metros hacia abajo. Entonces eso es el Polo Norte y después de ese pequeño mar vienen los Estados Unidos y viene Rusia, vienen esos países. Entonces ese círculo, esa torta está picada en 4 pedazos. Esos 4 pedazos son 4 grandes montañas. Que cuando yo leí la mitología sumeria y el libro perdido de Enki, dice muy clarito que ellos iban a construir 4 grandes montañas para hacer una estación espacial. Entonces no hicieron ninguna estación espacial, fueron los cielos. Entonces habría que también investigar si hay 4 montañas grandes del mismo nivel, de la misma altura, y ver en el mapa si hacen un cuadrado para hacer esa plataforma. Porque todo aquí está construido y la forma de construir es haciendo 4 columnas, 4 pilares, como una mesa. Entonces, yo me imagino que esas 4 columnas que ellos hablaron en su mitología que iban a hacer son esas 4 columnas que están en el Polo Norte, porque son las 4 que están ahí, justamente como yo cuando leí eso dije, ¿a dónde carajos habrán hecho esas 4 montañas que ellos hablan aquí? Porque no las veo. Y justamente cuando empiezo a investigar el Polo Norte están las 4 montañas que te dicen, aquí están las 4 montañas que leíste allá en la mitología sumeria. Entonces, eso es lo que tenemos por ahí. En todo el centro se baja la Tierra, hay como una bajada. En la teoría de Julio Verne fue un escritor de ciencia ficción en los años, no me acuerdo ahorita si 1800 o 1900. Pero toda nuestra historia es de 1800 a 1900. Somos nuevos, ¿no? Vamos para casi 300 años de historia de esta línea de tiempo. Entonces, Julio Verne era un escritor de ciencia ficción. Pero esta gente no escribía ciencia ficción. Esta gente como que tenía esas visiones o tenía esos sueños lúcidos. O esa gente tenía esa visión remota. Como en aquella época no tenía toda esta cosa que nosotros tenemos en la atmósfera, toda esta radiación de la 5G, de las ondas de telefonía y de radio, FM, AM, todo eso nos está afectando. Esta electricidad nos está afectando, la electricidad 110, 220, no sirve para poder desdoblarse, tener viajes astrales, no sirve para vivir porque te desgasta.
Entonces ellos no tenían eso en aquella época y ellos lograban viajar, tener sueños lúcidos, estar sentado en una silla y salir el alma y echar a caminar por ahí y ver. Bueno, ellos salían y veían. Y entonces agarraban y escribían libros de ciencia ficción, que no son ciencia ficción. Esos carajos estaban viendo lo que estaba sucediendo y lo que sucedió y lo escribían tipo ciencia ficción, vendían esos libros, tenían para vivir y nos estaban contando la verdad. En la teoría de Julio Verne dice que había un volcán y que querían lanzarse por el volcán. La gente tenía la intuición, las ganas de lanzarse por el volcán. O sea, como que usted ve un volcán y quiere irse a quitar allí, a irse este mundo cruel por allí. Entonces eso es lo que cuenta Julio Verne. Y es extraño que él diga que las personas querían lanzarse por allí. Entonces Julio Verne lo pone como un volcán. Lo cierto es que allí está, lo bueno de eso es que él dice que querían entrar por allí. Lo cierto es que hay una piedra negra que es el imán, y hay una especie de entrada como un ascensor, lo que él vio como un volcán, donde las personas se lanzaban allí, o querían lanzarse allí. Entonces, por ahí tenemos eso, que resulta que todo esto ha sido construido por esos Anunnakis. Ellos tienen 400 millones de años de haber llegado. Una vez se dicen 400, otro 400 millones de años, otro 400.000. Con tal que bueno. Entonces, ellos ya construyeron allí. Entonces, no se entiende en qué momento vivió una raza. Pues es que los Anunnakis son invasores. Las IAs son invasores. Antes allí vivió una humanidad que fue militarizada por estas IAs, que ya tomaron el control de eso. Y había unos seres allí, una raza llamada Hiperbórea, de la cual fue matada, asesinada, le tocaron huir, pero siempre logran matar a alguien tiene que morir. Entonces eso allí ya está intervenido, y ellos parece que bajaron más hacia abajo del Polo Norte, más hacia la montaña, hacia abajo. Porque recuerden que las fosas marinas tienen 11 kilómetros de profundidad, 11 kilómetros que son 11.000 metros. 11.000 metros, 11 kilómetros son 11 Burj Khalifa. Burj Khalifa es un edificio de 800 metros de alto que está en Dubái. Yo no sé, creo que todos los tienen en su mente colectiva esta información del Burj Khalifa, que es la construcción más alta que tenemos de 800 metros. Bueno, si la profundidad más profunda del mar son 11.000 metros, 11.000 kilómetros, perdón, 11 kilómetros, eso quiere decir que son 11.000 metros. Eso quiere decir que caben 11 Burj Khalifa. Tenemos 11 edificios de eso hacia abajo de profundidad del mar. Supuestamente el domo está entre 12.000 y 13.000 kilómetros. O sea, eso quiere decir que nos caben 12 o 13 construcciones de Burj Khalifa hacia arriba. Entonces volvemos al centro de la Tierra. Entonces nos vamos a este otro narro que cuentan que aquí en Brasil con Venezuela, y cerca de la Guayana, habían unos indios llamados macuses, así se escribe. Se escribe M de mamá, A de avión, C de casa, U de uva, X de xilófono y I de iglesia, Macusi. Esos indios son de la región de aquí de Brasil con Venezuela y la Guayana. Bueno, esos indios cuentan que ellos viajaban de aquí de Brasil con Venezuela hacia el Polo Norte. Hacia el Polo Norte viajaban ellos. Adivinen cuánto duraba el viaje. El viaje duraba 15 días, 15 días. Entonces ellos cuentan que había una cueva y ellos custodiaban esa cueva, y por esa cueva al final llegaban, entre 15 días caminando, llegan al Polo Norte. Entonces cuando ellos comenzaban a bajar, cuando ellos hacían estas excursiones para ir al Polo Norte a visitar a los gigantes, unos gigantes que están en el Polo Norte, bajo tierra, ya muy profundo,
debajo muy profundo, estos gigantes tenían 3 a 6 metros de alto. 3 a 6 metros de alto. Los únicos enanos somos nosotros. Los hiperbóreas eran altos, lemurias altos, atlantes eran altos. Ya los atlantes ya estaban llegando a los 2 metros igual que nosotros. Pero habían entre 2 a 3 metros igual. Los que llegaban, entre más vivamos, entre más razas haya, las últimas las van haciendo más pequeñas. Las primeras altas y las últimas pequeñas. Nosotros estamos entre 0. Nosotros estamos hay enanitos de 60 centímetros. Nosotros estamos entre 60 centímetros a 2 metros. Y hay de 2,5, 2,10. La próxima raza, la Coradi, va a medir 1,20 m. La próxima raza que viene, que es la Liliputense, va a medir de 30 a 60 centímetros. Bueno, tenemos que parar el bucle. Entonces, ellos comienzan a bajar esta escalera. Entre la cueva tenía una escalera donde comenzabas a bajar. Y dicen que venía un aire en sentido contrario. O sea, tú sabes que cuando uno comienza a bajar una escalera, comienza como a ir corriendo. El cuerpo se va hacia adelante. Bueno, venía un aire que te frenaba. Y bajaba esa escalera. Después que bajaba esa escalera, seguía una serie de cuevas. Más profundo hacia abajo. Ya cuando estabas como a 12 días de camino, a pie por debajo de las montañas, llegaba una especie donde no había gravedad, pero sabemos que la gravedad no existe. Entonces, ¿qué generaba? Que las personas perdieran el peso y tuvieran que agarrarse a la pared y caminar agarrados por la pared. O sea, caminaban como arañas por la pared. Las paredes tenían especie de cuando uno escala así las montañas en los parques. Bueno, le habían hecho unos agarraderos así, donde las personas se agarraban y pasaban un sector que era así como de un día de camino así, un día y medio de camino que era agarrado por las paredes, porque había como especie de un aire, para no chocar contra ellos mismos, contra las paredes tenían que irse agarrados. O sea, era como un remolino. Entonces si usted no sabe nada, pues usted lee esto y dice, ay, sí, la gravedad existe. No, la gravedad no es la que está generando eso allí en esa zona. Eso lo está generando el campo magnético del polo norte y el polo sur, y el solo polo norte lo genera, porque es un imán y todo imán genera un campo magnético y ese campo magnético es vacío. Los discos duros tienen ese campo vacío. Los discos duros tienen un imán allí que genera ese campo vacío. Y otra que tenemos es que nosotros tenemos una atmósfera. ¿Qué es la atmósfera? Bueno, nosotros tenemos la tierra plana, las murallas de hielo y un domo, una cúpula. Esa cúpula es la que está sosteniendo la atmósfera, las nubes, el aire. Está sosteniendo esas diferentes capas que hay, que son diferentes químicos, diferentes metales que hacen que sea la capa de la atmósfera. Entonces, todo eso tiene un peso. Cuando yo estaba estudiando ingeniería civil y no me acuerdo en qué materia, estábamos presentando unos exámenes donde teníamos que meter la atmósfera. Entonces, la atmósfera es una atmósfera. O sea, eso se escribe así. Y una atmósfera vale 100,1300 pascales. ¿Qué es pascales? Un peso. Eso es como llevarlo a peso, 100 kilos. Es como que tú estuvieras llevando un ejemplo, después se lo explico bien eso, pero para que vayan entendiendo, eso es un peso que ejerce el ambiente, la atmósfera, sobre la estructura. Nosotros en ese momento lo evaluábamos sobre la estructura. Si íbamos a hacer un edificio, cuánto le estaba pesando la atmósfera a ese edificio, para que calculáramos ese peso. Pero nunca nos dijeron que esa misma atmósfera está haciendo un peso sobre nosotros, los cuerpos humanos. Por eso entre más años vivimos, 50, 60, 70, terminamos jorobados, porque eso está ejerciendo un peso sobre nosotros. Por eso nos resulta como más cómodo caminar en jorobados que levantar la espalda, ponernos rectos, porque eso está ejerciendo un peso sobre nosotros. Todo eso está ejerciendo un peso y eso se lo voy a explicar después. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos van debajo tierra, van llegando a esos 12 días de camino cerca del campo magnético que genera ese imán, pierden la gravedad. Y como no tienen el peso de la atmósfera, no tienen esa presión de la atmósfera porque están debajo de tierra, la tierra produce una capa que los protege de lo que está aquí arriba, entonces pierden la gravedad. Claro, ahí cuando están flotando en esa zona, ya ese es el campo magnético del imán.
Pero ellos dicen que después de pasar esa zona siguen livianos, ya no tienen ese peso, ya no pesan tanto, o sea, pueden caminar levitando fácilmente. Entonces, porque no tienen el peso de la atmósfera que tenemos nosotros. Ya no existe ese peso, al estar debajo tierra se pierde. Entonces cuentan que después que llegaron allí habían unos gigantes altos de 3 a 6 metros, blancos, con barba, bien vestidos, elegantes, y que allí habían fresas, habían uvas, pero uvas del tamaño de un coco, o sea, uvas como la tierra prometida que Jehová le prometió al pueblo de Israel. Ese tipo de tierra prometida está allí, donde habían fresas grandes. Dice que comían pescado, que cazaban pescado de allí, que ese pescado duraba 3 meses para descomponerse. O sea que y el pescado era grandísimo, como cazar un delfín. Entonces agarraban este tipo de pez y lo podían comer por varios días, porque el pez duraba 3 meses para descomponerse. Comían pescado, eso quiere decir que ese tipo de pescado no está contaminado, no tiene mercurio, que sí podían comer este tipo de carnes. Pero yo ya digo, yo al estar comiendo frutas no voy a meter carne, ni porque el pescado sea muy sano, ni porque no se descomponga en 3 meses. Lo cierto es que era un tipo de carne buena, sana, que lo podían consumir. Entonces dicen que allí había todo tipo de frutas, pero gigantes, grandes, y que los gigantes le ayudaban a cargar esta fruta hasta cierto tramo del camino, porque ellos no podían con esta fruta, los pobres indios, que no llegaban a 1,80 m. O sea, ya con un racimo de uvas venían cargados, ya no podían con más. Entonces los gigantes le ayudaban a cargar hasta un tramo del camino. Dice que cuando venían subiendo la escalera, cuando tocaba el tramo de la escalera, el aire que venía los ayudaba a subir, porque les golpeaba esta vez por la espalda y los impulsaba a subir. Mientras, cuando venían bajando, el aire te frenaba de que te fueras de bruces escalera abajo. Entonces, fíjense el sistema de ingeniería que tenían estos gigantes para ayudarse en la subida de la escalera. Eso se conoce como una rama de la ingeniería que utiliza el aire para impulsarse. Se pueden hacer trenes de estos, y bueno, yo leí un documental donde dice que el correo antes funcionaba con estos tubos de aire, así como lo muestran en la película, que van a enviar un mensaje y lo meten a unos tubos y lo succionan. Bueno, así. Entonces, los gigantes lo ayudaban a cargar hasta cierto punto del camino. De ahí ya ellos le daban el peso, o ellos lo iban cargando y para arriba. Y estos indios de regreso volvían, serán 15 días para ir al Polo Norte, duraban un tiempo allá, se regresaban 15 días atrás de regreso, llegaban a su tribu, ahí cerca de Venezuela con Brasil, y así estuvieron ellos mucho tiempo, cuentan, hasta que llegaron los españoles. Cuando llegaron los españoles con esa sed de conquista, de buscar oro, pues entonces cuando llegan los españoles, pues bueno, yo no le echo culpa a los españoles. Miren, si no hubieran sido los españoles, hubieran sido los italianos. Si hubieran sido los italianos, hubieran sido los portugueses. Si no hubieran sido los portugueses, hubieran sido los árabes. Alguien nos tenía que invadir, porque esta era la narrativa de puros indios. O sea, nada de armas, mientras que el otro lo dejaron con armas y lo pusieron desde cero. No quiere decir que este continente sea nuevo, sino que lo resetearon y lo dejaron desde cero. Entonces, llegan los españoles con esa sed de ansia. Entonces, ellos le cuentan a los españoles tratan de entrar, los gigantes se molestan, tapan las entradas. Entonces unos indios logran volver a entrar, porque los gigantes se molestaron con ellos por haberle dicho dónde estaban las entradas. Y logran entrar, contactar otra vez con los gigantes, y los gigantes los mandan de regreso. Y les dicen que busquen a su gente para que entren y ya más nunca más vuelvan a salir. Si van a entrar, que se queden. Si no, que se queden afuera. Entonces un grupo decide entrar y solo unos poquitos quedaron. Entraron, los gigantes taparon las entradas, y aquellos que quedaron en la superficie, volvieron los españoles a preguntar que dónde estaban las entradas, los mataron, los torturaron, para que hablaran, pero ya las entradas estaban selladas. Entonces los que se quedaron se ganaron fue la muerte por parte de los españoles, los conquistadores. Entonces ese es el último rastro que se sabe. Entonces no se te olvide de suscribirte, darle me gusta y compartir. Entonces, ¿qué analiza uno de esto?
que fíjese como la atmósfera, la tierra plana y esta cúpula, dentro de otra cúpula, dentro de 7 cúpulas, que todo está generado, creado, cómo hace que los alimentos no crezcan, cómo nos mantienen enanos, cómo aquí dentro de la cúpula, al echar todos esos chentros, todo eso está quedando en la atmósfera. O sea, si ellos agarran 20 kilos de mercurio para echarlos en el centro, todo eso está quedando en la atmósfera. Y no son 20 centros, son 1000 kilos de cualquier metal pesado que están echando a la atmósfera. Esos 1000 kilos están pesando en la atmósfera. Entonces fíjense que al quitar esa cúpula, al ver lo que realmente hay, eso nos beneficia, crecería, ¿no? Las frutas no tendrían esos tóxicos, serían más gigantes, las frutas serían más grandes, los animales no recibirían todo ese poco de metales pesados que están utilizando. Entonces fíjense cómo estamos fregados al tener esa cúpula ahí y al tener esta atmósfera que ellos están creando. Eso es lo que uno puede concluir de todo esto, muchachos, que estamos fregados. Por eso es que no levitamos. Fíjense que ellos, después de pasar ese campo magnético del polo norte de Simán, de ahí para allá ya estaban más livianos. El peso era menos que el de aquí de la Tierra. Entonces fíjense por qué no levitamos. Por el peso que nos está haciendo la atmósfera. Y eso se calcula matemáticamente. Esa es la razón de que no despegamos del piso. Por eso es que cuando el alma, uno se queda dormido aquí, el alma sale, la meten a otro cuerpo, han creado una realidad copias de esta, pero no tienen la tecnología que han aplicado aquí. Uno allá de una vez levita, pero aquí no vas a despegar del piso hasta que no hagas una cámara de vacío. Hasta que no hagas una cámara de vacío como las que están haciendo, que la gente empieza a volar, a levitar, no vas a poder levitar. Porque todo esto que han creado nos está afectando. Es que hasta el aire lo crean ellos. El aire lo meten por los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, y luego aquí lo mezclan con otro tipo de cosas. Dice que ellos tenían su propio sol allí adentro, su propio sol. Esto es un material que sirve para generar luz. Es un tipo de cristal que tú lo redondeas y lo pones a levitar ahí, levita y genera su propia luz. Ellos dicen que de allá no había oscuridad en el polo norte, ahí abajo donde ellos estaban. No había oscuridad, todo el tiempo era de día, no necesitaban la noche. Entonces, fíjate todo el grado de tecnología que hay y nosotros no sabemos. Entonces, esta es la información que yo te quiero llevar del Polo Norte para que tú entiendas por qué mientras tengamos este sistema de cúpula estamos pegados al piso y pegados a esta realidad y no hay salida de esta cosa. A menos que creamos un sistema de especie de cúpula.